Buenas tardes a todos los seguidores de la página UGEL de ICA. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión que corresponde a orientaciones y soporte emocional en tiempos de cuarentena. Hemos considerado importante poder hablar sobre este tema teniendo en cuenta que este estado de emergencia ha afectado a todos en general y emocionalmente de repente muchos se pueden encontrar inestables, buscando de repente recursos, formas de poder manejarlo y más aún también pudiendo manejarlo en casa. Pero para hablar sobre soporte emocional considero que es importante primero poder hablar sobre qué son las emociones y en este sentido debemos primero tener presente que las emociones son respuestas netamente físicas, ¿no? Lo vamos a sentir en el cuerpo y de hecho no tiene mucha duración, ¿no? Ahora, las emociones pueden surgir en realidad por estímulos ya sean internos o estímulos externos. Y lo más probable es que las emociones que hoy por hoy estamos teniendo con mayor frecuencia sean el miedo, sean de repente un poco de tristeza, por la situación, ¿no? Y es normal que sintamos esto, ¿ya? Otro aspecto que debemos tener en cuenta y es importante es aprender que las emociones no son malas. Muchas personas piensan que porque de repente sienten un poco de tristeza o sienten un poco de miedo, ya está mal. Y muchas veces también eso se lo transmitimos a los menores y les decimos, pero no llores, pero no tienes que tener miedo, o esto ya va a pasar, todo va a estar bien. Y no le estamos dando espacio a que ellos puedan expresar y nosotros tampoco estamos pudiendo expresar estas emociones, ¿no? Entonces, tenemos que tener en claro que ninguna de las emociones, sea miedo, ira, tristeza, no sé, la angustia, no son malas. Todas, de hecho, nos van a permitir conocer una parte de nosotros. Y porque también es importante eso, ¿no? Antes de poder dar el soporte emocional a otra persona o poder inculcar el tema de las emociones en los menores, es fundamental primero trabajarlo en nosotros. Por ejemplo, en el caso del miedo, ¿por qué no es malo? Al contrario, es bueno y nos va a permitir saber qué situaciones son de repente de riesgo para nosotros, y entonces nos va a tener en alerta. Entonces ya yo puedo incluso de repente hacer un anecdotario de en qué situaciones yo he podido sentir miedo, en qué situaciones yo he podido sentir cólera, en qué situaciones de repente me he sentido muy triste, ¿no? Y eso me va a permitir saber qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos de repente regular estas emociones? Lo primero, como les digo, es poder reconocerlo. Yo no puedo pretender estar bien o dejar de estar triste o de sentirme triste si primero no lo reconozco, ¿ya? Por ejemplo, mucho se habla de poder postergar la emoción. En realidad no es muy bueno poder postergarlo, salvo, o mejor dicho, de acuerdo a la situación en la que podamos estar. Si yo postergo la emoción, si supongamos yo ahorita siento mucha cólera y me está siendo muy difícil poder manejarlo, pero me encuentro quizás en una reunión, entonces definitivamente tengo que de repente guardar esta emoción, pero es importante que en el día tenga un espacio para poder sacarla. Sin embargo, si de repente sí estoy en un espacio, no sé, con la familia, ¿no? Y puedo expresar esta emoción que tengo, lo ideal es poder hacerlo, obviamente de una forma bastante asertiva, ¿ya? Ahora, en algunas personas de repente la emoción va a ser muy intensa, una forma de poder reconocer cuando estoy sintiendo una emoción muy intensa es bien simple, colocándolo del 1 al 10, ¿qué tan afectado me puedo sentir? Entonces,
si yo sé que de repente esta emoción no la estoy pudiendo manejar, si de repente me siento muy triste por todo lo que está pasando y no, me es muy difícil de repente parar el llanto, o siento que mi pulso se acelera demasiado, entonces de repente ahí es bueno cambiar o fijar mi atención en otra cosa, hasta que nuevamente yo pueda regularme y pueda recién comenzar a analizar y pensar qué es lo que me pasó, qué recuerdo de repente estuvo tan latente que hizo que me sintiera tan triste, ¿no? Otra de las cosas que de repente nos pueden ayudar a poder regular las emociones es quizás también comenzar a escribir sobre lo que me está pasando. Que muchas personas pueden pensar que es algo absurdo, ¿no? Que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, es muy importante y yo los invito en realidad a que puedan coger una hoja, agarrar un lápiz y comenzar a escribir. Si de repente no tengo la confianza para decírselo a alguien, ¿no? A otra persona y poder contarle cómo me estoy sintiendo, la presión que estoy teniendo, es bueno comenzar a escribirlo y se van a dar cuenta que al momento que ya lo están haciendo, las emociones probablemente nuevamente van a surgir y al mismo tiempo yo voy a ir aclarando y voy a comenzar a sentirme más tranquila. Muchas de las otras cosas que también se recomiendan para poder regular las emociones tiene que ver, y es básico en realidad, con la respiración. Y ustedes lo pueden practicar. Si yo de repente ahorita comienzo a respirar rápido, lo más probable es que comience a agitarme, mi cuerpo va a reaccionar, pero sin embargo, si yo me tomo el tiempo de respirar y por una forma muy fácil de reconocer cuál es la mejor respiración, si ustedes colocan sus manos de repente en el estómago, al tomar el aire, pueden sentir cómo quizás se hincha y luego al momento que botan el aire va a comenzar a disminuir. Si hacen eso en un periodo de 3 veces y contando, ¿no? De repente inhalo, cuento hasta 3 y luego boto el aire, haciendo una muy buena respiración, mi cuerpo también va a comenzar a regularse físicamente, porque como les repito, las emociones son físicas. Entonces la respiración, haciendo una buena respiración, me va a permitir también poder regularme. Y la respiración también va a ser importante si, por ejemplo, queremos practicar meditación, que también es otra de las cosas que se recomienda hacer en este tiempo, ¿no? de cuarentena. Y de hecho la meditación es una práctica que tendría que hacerse frecuente. Hay muchas personas que quizás les cuesta hacer la meditación en primera instancia porque recordemos que la meditación es para entrar en un estado donde me olvido de las preocupaciones, me olvido de los sonidos que están a mi alrededor, la mejor forma también es cerrando los ojos y poder concentrarme en mí, en qué es lo que está pasando en mí. No necesariamente pensar, ¿no? Meditar no es voy a cerrar los ojos y voy a pensar en todo lo que está pasando, no. Meditar es poder salirse un momento de la situación actual, ¿no? Y sin que nadie también nos pueda estar distrayendo, ¿no? Por eso es que lo más recomendable es que puedan buscar de repente tutoriales. También hay páginas en YouTube que permiten, es una meditación guiada y eso también va a ser muy útil, ¿no? Otro de los factores que también es importante tener en cuenta es cuidar nuestro cuerpo, pero cuidar nuestro cuerpo en el sentido de alimentación. Recordemos que si no cuidamos físicamente de nuestro cuerpo, psicológicamente tampoco vamos a poder estar bien en muchas situaciones. Entonces hay que alimentarnos bien, hay que tener una buena dieta. ¿Ya? Yo los invito a que de repente puedan tomarse el tiempo de pensar cuándo fue la última vez o si realmente yo he tenido ese espacio para preguntarme cómo estoy, qué es lo que estoy sintiendo, cuál es la emoción que de repente está predominando más en mí en este tiempo, con todo lo que está pasando, qué puedo hacer. Es importante que tengamos ese espacio, ¿no? Bien, ahora, otra de las recomendaciones que les puedo dar
para que puedan, digamos que estar en un estado de tranquilidad, tiene que ver con la información que recibimos de los demás. A veces la sobreinformación hace que también nuestros temores, nuestros miedos o las angustias que podamos tener se incrementen, o las ansiedades. Por eso es que, y lo van a ver en diferentes lados, que se recomienda que busquen un espacio, busquen un tiempo en el cual informarse. Si ustedes prenden las noticias o escuchan la radio, lo más probable es que el 80-90% de las noticias sean sobre el COVID-19, que es normal, porque es lo que estamos viviendo. Pero si, por ejemplo, yo comienzo a ver todas las noticias de cuántas personas han fallecido, de cuántas personas hay en los hospitales, comienzo a ver de repente las imágenes de los hospitales, que la gente está afuera, que no hay una atención, definitivamente no van a ser imágenes que van a generar algo positivo en mí. Por el contrario, me van a angustiar. Y lejos de ayudarme a mantener la calma, a mantener la tranquilidad, más bien van a incrementar este temor que puedo tener, y este temor que yo siento, esta ansiedad o este miedo o esta tristeza que me pueda generar, la voy a terminar transmitiendo a las demás personas de mi familia. Y en el caso de los docentes también lo pueden transmitir a sus estudiantes. Por eso es importante manejar, ¿no? Esto de repente, y en muchos casos no vamos a poder manejar las situaciones externas o las cosas que los demás hagan, pero sí podemos nosotros decidir qué es lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Recordemos que no podemos ayudar a los demás si primero no nos ayudamos. No puedo enseñarle a un menor y hablarle de que puede comenzar a regularizar sus emociones si yo primero no aprendo a hacerlo, ¿no? La clásica, yo no le puedo decir a mi hijo no grites cuando yo se lo estoy diciendo gritando. Nadie da lo que no tiene en realidad. Bien, ahora otro punto importante, si es que hablamos de soporte emocional, de las emociones, es que no todos definitivamente vamos a percibir igual, no todos vamos a sentir las mismas emociones ni las vamos a expresar de la misma forma. Por eso es importante también aprender a escuchar, ser asertivos, ser empáticos y hacer, enseñar también a los menores a que puedan tener un comportamiento que incluyan estas habilidades, porque tampoco es la idea centrarme solo en mí, en mis necesidades, en lo que yo necesito ahorita. Yo ahorita me siento muy triste, necesito estar solo, no quiero a nadie y los voto a todos. No, tenemos que también ser bastante asertivos en esa parte, ¿ya? Y recordar que los más pequeños, por ejemplo, no necesariamente van a entender o van a intentar, van a tener ese criterio para respetar que de repente el adulto necesita un tiempo para sí mismo, ¿no? Y de por sí los menores son bastante dependientes de los adultos y es normal, ¿no? Son pequeños, están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje, pero hay también que enseñarles. Los más pequeños, por ejemplo, no van a poder identificar necesariamente, estamos hablando de niños de 5 años, 6 años, o incluso más pequeños, no van a poder identificar cuándo estoy triste, cuándo estoy feliz, cuándo alguna situación me molesta, y para eso está el adulto, para que pueda leerle, ¿no? lo que está pasando con él. Si de repente veo que está en una esquina y no quiere compartir con nadie, es casi responsabilidad del adulto poder acercarse, observarlo, y es muy importante, es muy resaltante en realidad que los padres, que son quienes hoy por hoy están las 24 horas y los 7 días de la semana con sus hijos, los puedan observar, ¿no? Y regresando al ejemplo, de repente poder acercarme, mirarle y decirle, bueno, veo que estás enojado, o veo que estás triste, mira, tienes el ceño fruncido, ¿no? O los ojitos llorosos. Entonces, para que ellos también aprendan a reconocer si estoy triste o si estoy enojado y qué fue lo que pasó, ¿no? Poder conversar con ellos acerca de lo que haya sucedido. ¿Preguntas? ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso de los adolescentes, más bien se va a manejar diferente.
¿no? Y para ellos también tenemos que estar preparados en cómo poder abordarlos emocionalmente. Recordemos que los adolescentes están en una etapa donde más bien comienzan a separarse, ¿no? Hacer esa separación de lo que es familia con lo que son los amigos. Y de pronto llega la cuarentena, el aislamiento y todos tienen que estar en casa, ellos no pueden salir, no pueden compartir con sus amigos. Entonces es una situación que de repente el adulto la va a manejar, pero el adolescente no. Le va a generar ese estrés, le va a generar esa ansiedad, probablemente va a estar más irritable y hay que también darle su espacio. En la medida de lo posible, porque también a algunos adolescentes no les gusta mucho conversar, ¿no? Pero darles ese espacio y esa apertura para que ellos puedan transmitirnos qué es lo que les está pasando, qué es lo que les están sintiendo y orientarlos. Pero en esta parte, y como mencioné anteriormente, es muy importante el tema de las habilidades socioafectivas como la escucha activa. Muchas veces el adulto se adelanta a darle ya un consejo o darle una respuesta al malestar que pueda estar teniendo el niño o el adolescente. Cuando de repente muchas veces ellos no quieren eso, lo único que quieren es ser escuchados, que entiendan lo que les está pasando. El adulto ya vivió, el adulto ya experimentó y definitivamente va a saber cómo reaccionar frente a una situación, pero un niño y un adolescente no. Ellos están experimentando y tienen que tener sus propias experiencias para poder afrontar las situaciones, ¿no? Entonces, ahora que todos están en casa, que de alguna manera se tiene que dividir los tiempos entre ser mamá, ser papá, entre trabajar y además también, bueno, en muchos casos, ¿no? Los papás tienen que también ser profesores de sus hijos. Entonces tenemos que dividir nuestros tiempos y es importante que buscar un espacio en el que podamos conversar con ellos, o si ellos se nos acercan porque quieren conversar, es el mejor momento. Hay que darles ese espacio. Hay que darles ese espacio para que ellos puedan, o mejor dicho, la confianza, para que ellos puedan expresarnos qué es lo que les está pasando. Y eso también va a depender mucho de qué tan seguros ellos se sienten, ¿no? O si es que ellos realmente tienen esta zona segura, no la seguridad física, sino la seguridad emocional, ¿no? Si yo realmente voy a saber que mi papá y mi mamá van a poder escucharme, o si van a poder entenderme, o si por el contrario más bien pues me van a criticar, me van a cuestionar o me van a minimizar, ¿no? Yo lo pasé, todo va a estar mejor, no te preocupes, todo pasa, ¿no? Entonces hay que saber comunicarse con los adolescentes. Sí. Bien, ahora si hablamos sobre algunas orientaciones de repente para la convivencia en casa, es muy importante que en la medida de lo posible, que va a ser difícil, pero en la medida de lo posible intentar mantener las rutinas, ¿no? ¿Las rutinas en qué sentido? Despertarnos a una misma hora, tener un horario para nuestras comidas, o sea, respetarlo, ¿no? Ahora que están recibiendo las clases, que pasa a ser parte también de nuestro horario. Si de repente ellos necesitan reforzar algo, establecer también un horario, mantener esa rutina, ¿no? Que no todo sea completamente libre, ¿ya? Otra de las recomendaciones que se podrían dar y que definitivamente tiene que ver y va a ayudar mucho con el mejorar los vínculos en casa, es el juego, es el buscar un tiempo en el que podamos compartir todos en casa. Y una de las mejores estrategias, por ejemplo, que se puede trabajar con los niños, con los adolescentes, que nos va a ayudar a recrearnos y al mismo tiempo va a ayudar a que ellos puedan expresar, además del juego, es el arte. El arte va a abrir muchas puertas.
no todas las personas están acostumbradas a hacer arte, porque piensan que de repente no tienen la habilidad, pero en realidad todos lo podemos hacer. Las manualidades, el pintar, el dibujar, el cantar, el bailar, todas esas actividades que son arte nos van a permitir mejorar los vínculos con la familia, porque además que nos va a ayudar a distraernos, nos va a ayudar a olvidarnos un poco de las tensiones del día a día. Son momentos agradables. Y bajo los momentos agradables es donde más se puede reforzar este vínculo entre los padres y los menores, ¿no? Entonces es importante también que lo puedan poner en práctica, y a los niños en general les gusta mucho el trabajar, ya sea con manualidades, los teatros, ¿no? Se puede crear, por ejemplo, un pequeño teatrín, ¿no? Y ahí también ya interviene mucho, digamos que la creatividad de los padres para coger cualquier elemento de la casa y que me permita construir objetos. No necesariamente tengo que comprarlos, ¿no? Hay cosas que se pueden reutilizar y van a ser muy útiles, ¿no? Creo que hay algunas preguntas. A ver. Ok, Elizabeth Vázquez pregunta: ¿qué actividades puedo realizar para fortalecer emocionalmente a los niños? Bien, primero es enseñarles, como les dije, el reconocimiento de las emociones. Es más, hay una película que estoy segura que más de uno ha visto, que es Intensamente. Entonces, en esta película ya nos muestra de por sí cómo se presenta cada emoción. Otra forma también es de repente crear mediante dibujos, ¿no? Cómo representa para mí de repente la tristeza, cómo representa para mí la alegría, la ira, el miedo, o el asco, que también es otra de las emociones, ¿no? Otra de las cosas que se puede hacer con los niños para de repente, ya una vez que ellos reconozcan cuáles son las emociones, es ayudarlos a identificar qué tan intenso lo puedo sentir. ¿Cómo hacemos eso? Como les dije, en una escala de repente del 1 al 10. Ahora, en el adulto es más fácil poder identificarlo, en los niños no tanto. De repente podríamos, no sé, se me ocurre, dibujar o crear un termómetro, ¿no? Donde les vamos indicando, ¿no? Acá es, la parte muy baja es 0, quiere decir que sí, estoy triste, pero lo puedo manejar. De repente esta situación me genera más tristeza, al 10, y lo subimos, ¿no? El termómetro, lo podemos comenzar a pintar. Es otra forma también de poder enseñarles, como les digo, no solo el tema de las emociones, sino también qué tan afectado o qué tanta intensidad puede tener. A ver, otra pregunta. Ya. Rosana Velasco pregunta: ¿cómo puedo trabajar con mis niños el control de sus emociones en casa? Ya, bueno, está un poco relacionada a la pregunta anterior. Como les dije, en el caso de los niños es importante poder leerles lo que les está pasando, pero para poder leer, y por leer me refiero a observar en el niño cómo él está. Yo tengo que voltear a verlo. Yo no puedo saber si mi hijo está triste, está feliz, o tiene cólera, ¿no? Si es que yo no me estoy dando el tiempo de voltear a verlo. De repente yo lo veo ya cuando está en una pataleta. Entonces es importante que desde ahí nada más ya el adulto pueda voltear a verlo y ver sus gestos, su postura, dónde está. De repente se aísla, de repente se va, ¿no? Si están jugando y de repente se enoja, de repente se va del juego o tumba todo. Entonces es importante poder ver ese comportamiento que está teniendo el menor y acercarme a él. La mejor forma es poder conversarlo. Va a depender, como digo, mucho de la edad, porque con los más pequeños de repente tenemos que ser más concretos, a diferencia de los adolescentes, que la conversación puede ser más fluida. Pero por eso es importante comenzar a decirles qué pasó, que veo, no sé, que estás con los brazos cruzados,
tienes el ceño fruncido, no quieres hablar, me parece que estás molesto, es así, ¿qué fue lo que te molestó? Entonces ya es una forma de enseñarles a que ellos puedan identificar sus emociones y que al mismo tiempo, ya una vez que ellos hayan identificado, que no necesariamente va a ocurrir a la primera, que yo de repente, a la primera vez que yo haga eso, no necesariamente va a funcionar ahí, ¿no? Van a haber niños que de repente dicen, no quiero hablar, o vete, y también va a ser importante respetar eso. Si el niño, si el adolescente no quiere hablar, no insistir. Hay que darles su espacio. Hay papás que también muchas veces son bien insistentes, ¿no? En el afán de querer o de buscar lo mejor para sus hijos, están ahí detrás de ellos, y hay que aprender a respetar, darles también su espacio, ¿no? Y bueno, ya una vez que ellos hayan de repente aprendido y comiencen a verbalizar, ¿no? Estoy molesto, o estoy feliz, o estoy triste, comenzar también a decirle, bien, entonces, ¿estás muy feliz? ¿Qué cosas te provocan hacer? Perfecto, no sé, jugar, quiero abrazar, quiero darte un beso. Estoy enojado y de pronto, no sé, tiró todos los juguetes. Entonces también hay que explicarle, pero bien, yo entiendo que tú estás enojado, pero mira, has tirado todos los juguetes, ¿te parece que eso está bien? De repente hay otra forma en que puedas expresar tu enojo. Y por ejemplo, no sé, algo menos dañino, por así decirlo, puede ser, mira, si tú estás muy enojado, de repente podemos agarrar una hoja y comenzar a garabatear o a pintar así, sin sentido. Eso también ya va a ser, o va a ayudar mucho al menor a que haga su descarga, ¿no? O coger un papel, mira, estás muy molesto, ¿qué te parece si comenzamos a romper este papelito? Siempre enseñándole, ¿no? Y de repente comenzar a romper, también ya es una forma de que el menor pueda descargar, ¿no? Bien, a ver, acá hay otra pregunta. Betty Tipismana pregunta, ¿qué acciones tomar frente a la violencia en casa que algunos estudiantes están viviendo en estos tiempos? Bueno, ese es un tema muy importante y de hecho también bastante delicado, porque dado que ahora todos estamos en casa, supongamos que si es papá o mamá quienes están violentando al menor, difícilmente van a ser ellos quienes también comuniquen que están violentando a sus hijos. Acá digamos que nuestros referentes para poder identificar si el niño está siendo violentado o no es el contacto que de repente el docente pueda tener con el estudiante, o de repente algún vecino, ¿no? Alguien que pueda tener este contacto más cercano y que pueda identificar si es que hay un hecho de violencia. Y es importante que si nosotros estamos evidenciando algún hecho de violencia y estamos casi seguros de que definitivamente el menor está siendo violentado, hay líneas a las que nos podemos comunicar y dar esta información, ¿no? Está la línea 100, por ejemplo, comunicarnos sino con la de MUNA. Entonces, estas instancias siguen trabajando, de repente de una manera remota, pero lo siguen haciendo. Entonces, es importante también dar, informar de lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está pasando. Sí es muy importante este punto. ¿Hay otra pregunta? Sí. Bien, dicho sea de paso, mencionando lo del SEM, también los invitamos porque en la página también se están brindando materiales sobre cómo abordar estos hechos de violencia, ¿no? Dónde pueden comunicarse, qué cosas son las que podrían hacer. Pero lo principal y lo fundamental es comunicar. Si yo ya tengo conocimiento de que un niño o un menor está siendo violentado, entonces es importante poder comunicarlo, no quedarme con esa información. Bien. A ver, María del Carmen Cayo pregunta, ¿qué actividades se puede desarrollar para fortalecer sus emociones y mejorar su conducta de atención? Ya.
En este punto es importante tener en cuenta, y ya que habla de la atención, es porque hay digamos que un déficit, no necesariamente diagnosticado, pero que le cuesta al menor poder focalizarse y mantener la atención de repente en una sola actividad, ¿no? Y muchas veces también efectivamente esto va acompañado de la impulsividad y de tener esa dificultad para poder controlar sus emociones, sus impulsos. En realidad este es un trabajo bastante complejo porque, como les mencioné, hay que trabajar desde lo más básico, que es primero el saber cuáles son esas emociones, ¿no? En el caso de la atención, la mejor forma de captar la atención de un menor es, yo creo que mediante el arte y mediante el juego. Si a un niño que de repente le cuesta mantener la atención, tú lo vas a sentar para poder hablar con él largo y tendido, definitivamente no va a funcionar y no lo va a captar. Con ellos hay que trabajar más que todo con colores, con formas, actividades vivenciales. Por eso digo, de repente el teatro, hacer dramatizaciones, eso va a ayudar mucho, ¿no? Colocar de repente una casuística o armar un pequeño guión, ¿no? Sobre una situación que tenga que ver con de repente la cólera, para evitar justamente que de repente el niño pues, pueda hacer pataletas de golpear, de botar las cosas. Entonces se puede hacer de repente, como les digo, una pequeña dramatización en el que se involucran a toda la familia, cada uno asume un personaje. Lo ideal sería que él no asuma el mismo personaje para que pueda ver, ¿no? desde afuera cómo es el comportamiento de ese niño, de esa persona. Entonces, ya una vez que de repente finalice, ¿no? esta pequeña dramatización, entonces recién ahí de repente caer en análisis, pero como les menciono, no un análisis muy complejo, porque no necesariamente lo van a entender, sino algo bastante concreto, ¿no? Con preguntas bastante directas. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? ¿Por qué hizo eso? De repente entonces eso lo enojó, ¿no? No quería que papá hiciera eso, entonces le enojó, pero ¿cómo podría reaccionar sin tener que lastimar, ¿no? Darle también otras herramientas. A ver, Flor María Ramírez pregunta, ¿cómo apoyar a una niña de 10 años a seguir las clases de Aprendo en Casa, pues su actitud es negativa y solo llora? Ya, aquí tendríamos que ver por qué es que ella presenta ese comportamiento. Que algo tiene que haber pasado para que ella tenga ese comportamiento y no necesariamente de repente relacionado a las clases. Probablemente hubo otra situación que en paralelo se dio mientras ella estaba recibiendo estas clases y por ende ya no quiere hacerlo. Recordemos que son muchos los chicos que muchas veces no quieren tener ese tiempo para estudiar, para hacer tareas, y eso tiene que ver con cómo el adulto le ha presentado el estudiar, el ir al colegio, el hacer las tareas. Normalmente siempre lo hacemos por obligación, ¿no? El adulto siempre dice, pero es que tienes que hacerlo, porque si no lo haces, entonces, clásicos ejemplos, ¿no? Suelen decirle vas a ser un bruto, no vas a saber nada. No sé, le comienzan a dar tantos ejemplos y al final el chico tiene que hacer las cosas por obligación. Entonces, si se los presentamos así y nosotros como adultos nos ponemos a pensar, ¿realmente nos gusta a nosotros hacer algo por obligación? O sea, cuando vienen y nos dicen, tú tienes que hacer esto, porque lo tienes que hacer, ¿realmente es agradable hacerlo? No necesariamente. Y es muchas veces como les presentamos también, como les digo, el tema de estudiar, de las clases a los chicos. Por eso una vez más yo recalco que es importante el juego y cómo podemos llegar a los niños, ¿no? Pero puntualmente en este caso que me preguntan, yo me tomaría el tiempo de saber qué es lo que pasó. Porque si yo no tengo la información de cómo así es que se dio,
¿no? Digamos que no vamos a poder identificar dónde es que surge este problema. Entonces, primero para ver o para poder ayudarla, pues tendríamos que identificar dónde es que surge el problema, qué fue lo que pasó, y ahí ya digamos que vamos a tener más claro qué es lo que se podría hacer. Como les digo, no necesariamente tiene que estar relacionado a las clases. De repente hubo ahí otra situación que hizo que se relacionara con las clases. Como también de repente, al momento que se dan las clases, de repente por ahí algo se menciona, que no necesariamente quiere decir que sea malo, pero de repente algo se menciona que le trajo algún recuerdo. Y al traerle ese recuerdo, de repente, no sé, le llevó a un estado de tristeza. Entonces ahí ya ella ya no quiere, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué fue lo que pasó, desde cuándo, ¿no? Conversarlo principalmente con ella, porque es la única que va a poder dar esas respuestas. Y si tiene 10 años, en realidad ya tiene toda digamos que todas las herramientas para poder contar qué fue lo que pasó o por qué no lo quiere hacer. Bien. Entiendo que para poder, de repente que se me escuche mejor, y para evitar estar con la mascarilla me la voy a quitar un momento, las disculpas del caso, porque en realidad por temas de cuidado sabemos que no se puede hacer, pero para que la comunicación sea más fluida voy a poder quitármelo un momento, ¿sí? Ok, creo que ahí ya está mejor. Bien. Tenemos otra pregunta. A ver, Yulisa Mezquita dice, ¿qué técnicas o actividades disminuirían el nivel de estrés y ansiedad en los adolescentes en sus casas? Ya. Aquí va a ser importante conocer primero cómo es mi adolescente, porque no todos los adolescentes tienen los mismos intereses. Si bien es cierto, hay características que pueden ser comunes entre ellos, como de repente el comenzar a tener esta separación entre lo que es familia, de amigos, porque quieren compartir más con ellos, ¿no? Ya comienzan como que a aislarse un poco. Probablemente hay otros que todavía no lo hagan. Y como justo mencioné, hay que identificar también qué cosas son las que a ellos les genera ese estrés. Si ellos justamente están en la etapa en la que necesitan compartir más con sus amigos, ¿no? Es más este contacto personal, y de pronto están en casa con los padres, con quienes más bien quieren tener un poco de distancia, o de repente están con los hermanos menores, con quienes tampoco quieren compartir, son situaciones que definitivamente les van a generar estrés. ¿Qué cosas podrían hacer ellos? Habríamos que preguntarle qué es lo que a ellos les interesa hacer. En realidad no es que exista una receta única con los adolescentes, porque, como repito, ellos son bastante impredecibles, ¿no? Pero sí, una de las cosas que se puede hacer es darles su espacio dentro de los límites de la convivencia sana en casa, ¿no? Porque si, por ejemplo, una forma de quitar el estrés es que ellos quieran estar todo el día con el celular en videojuegos, tampoco es lo más recomendable, porque eso también ya va a conllevar a otro tipo de situaciones, o que ellos puedan desencadenar otro comportamiento, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, también involucrarlos en las actividades familiares. Una de las cosas que quizás se me ocurre que podrían hacer son los juegos de mesa. Con los adolescentes funcionan más los juegos de mesa, y es una de las oportunidades que pueden tener los padres para compartir con ellos, y entre risas, porque definitivamente vamos a distraernos, ¿no? Vamos a estar compartiendo. Ahí él puede comenzar a descargar esta energía. Ahora, como el adolescente de por sí también ya va a sentirse más como un adulto, no tanto como un niño, hay otras cosas que también ellos pueden hacer. De repente buscar tutoriales de baile, de repente hablarles también de lo que es el yoga, hablarles de lo que es la meditación, invitarlos a que ellos puedan explorar, no tanto como ven, vamos a hacerlo, porque, como repito, siempre hay que respetar el tiempo, ¿no? Si es que ellos quieren sumarse o quieren que otra persona se sume a su actividad, pues será bienvenido.
pero si ellos de repente primero quieren explorarlo solos, también hay que darle su espacio, ¿no? Hay que buscar más que todo actividades que a ellos les puedan interesar. Cualquier actividad que sea de su interés ya va a ser una oportunidad para que el adolescente pueda comenzar a descargar toda la ansiedad que pueda tener. Y definitivamente en el tema de netamente ansiedad, de la mejor forma que se puede manejar es con actividad. No podemos salir, pero de repente hay cosas que podemos hacer en casa, como les repito, como de repente el baile, no sé, hay tutoriales en YouTube, ¿no? Incluso, y si es que está dentro de las posibilidades hacerlo, los ejercicios también es muy importante, y los adolescentes que comienzan también con el tema de cuidar mucho su aspecto por todos los cambios que están teniendo, también va a ser una de las cosas que los va a jalar mucho, el hacer ejercicios. No necesariamente, como repito, uniéndose a su actividad, pero sí comenzando a proponerle este tipo de actividades. A ver, acá hay otra pregunta. Katia Garayar pregunta, ¿qué recomendaciones nos brindaría para disminuir el nivel de estrés y ansiedad en los adolescentes ante este cambio brusco de la educación presencial a la virtual? Ya. Acá, bueno, es un poco similar. Definitivamente es un cambio que nos está afectando a todos, ¿no? El tema de las clases o de recibir toda esta información de manera virtual. Yo imagino que de repente el tema de estrés y ansiedad va porque ellos quizás no pueden comprender, ¿no? Muy diferente a las clases presenciales. Bueno, la pregunta está bastante abierta como para saber qué cosas son las que les pueden generar estrés o ansiedad. De hecho, porque hay adolescentes que en realidad se les acomoda incluso más el tener las clases virtuales, porque el no estar frente al docente hace que de repente no se intimiden tanto como podrían hacerlo en las clases presenciales. Si de repente está generando esta ansiedad, este estrés, una vez más, yo primero iría a ver exactamente de la clase virtual o de la situación de la clase virtual, qué es lo que al adolescente le pueda estar generando el estrés. Es el que no puedo aprender, es el que de repente no le estoy entendiendo al profesor, es que, no sé, mi internet se cuelga, me desespera y no sé cómo manejarlo, es que ya me cansé, no quiero recibir las clases virtuales, quiero ir de manera presencial. O sea, tendríamos que ver qué es lo exactamente qué parte o qué situación es la que a ellos les está generando este estrés y esta ansiedad, y poder conversarlo. Si estamos hablando netamente de un tema de aprendizaje, lo ideal sería conversarlo con él y ver, ¿no? Bueno, si hay un tema que no lo has entendido, en todo caso tendríamos que reforzarlo. Incluso de repente conversar con los docentes, ¿no? Para ver si por ahí puede haber un espacio o alguna forma en el que puedan dar este refuerzo, si es que estamos hablando de algo netamente académico, de aprendizaje, por el cual pues ellos no se están tensionando demasiado. Si es ya más que todo, ya por otros factores, como les digo, que quizás no es necesariamente la clase virtual, tendríamos que conversarlo con el mismo adolescente para ver qué es lo que a él le pueda estar pasando. En base a eso recién podríamos saber cómo manejarlo, qué cosas podríamos hacer, pero lo importante y para poder ayudarlo a él es primero que él aclare sus ideas, ¿no? Que él pueda identificar puntualmente qué es lo que le está generando ese estrés, y en base a eso comenzar a buscar ya otros recursos, ¿no? Buscar estrategias. Okay. A ver, otra pregunta de Aida Arista. ¿Qué se debe hacer con los padres que no se preocupan por sus hijos adolescentes? Los dejan que ellos... A ver. Ok, los dejan que ellos quieren, no tienen control de los padres. Acá estamos hablando ya también de un tema de límites, ¿no? Y
definitivamente si no hay una preocupación de los padres por los hijos, no van a establecer los límites. Y es básico en la crianza, pero también recordemos que es algo que se tiene que trabajar desde que son pequeños, ¿no? De repente los padres no son el mejor referente para los adolescentes si es que estamos en esta situación, ¿no? Donde no hay esta preocupación, pero ellos también van a buscar quizás a una persona de confianza, ¿no? A quien poderle contar y que de repente le dé esta retroalimentación y pueda ser de ayuda para él. Si los padres en realidad pues no se preocupan por ellos, definitivamente en el adolescente se va a desencadenar muchos comportamientos quizás disfuncionales, ¿no? Primero, y si soy docente y de repente conozco que mi alumno, mi estudiante está bajo esta situación, es importante conversar con los padres y hacerles entender que ellos son una parte fundamental en la crianza y en la educación de sus hijos. Y si hablamos desde el tiempo del COVID, en el que tenemos que estar en cuarentena y en aislamiento, definitivamente se han vuelto el principal referente para los menores. Entonces, si yo estoy teniendo conocimiento de esta situación, lo ideal es poder conversar con los padres para hacerles entender lo que está haciendo, ¿no? Esta dejadez que de repente ellos tienen está llevando otras consecuencias en los menores, como que por ejemplo no tienen límites, van a hacer que les falten el respeto. Pero una vez más repito, esto es algo que se tiene que trabajar desde que son pequeños. En la adolescencia es un poco más difícil trabajarlos porque comienzan justamente con sus cambios y con la etapa, no sé si llamarlo rebeldía, pero sí que quieren buscar su espacio, ¿no? Entonces, si es algo que no se les ha enseñado, yo mismo no respeto su espacio, él tampoco va a poder respetarlo. Ahí se tendría que reforzar mucho el vínculo realmente entre los padres y el adolescente. Yo no voy a poder cambiar el comportamiento de un adolescente simplemente limitándolo o indicándole ya tú tienes que hacer esto y lo haces porque yo soy tu madre y porque soy tu padre. Si no se crea una conciencia, si no se les ayuda a desarrollar un poco de criterio sobre la situación y por qué de repente ellos deberían mantenerse dentro de un margen, difícilmente vamos a poder generar estos cambios en ellos. Bien, Mireya Ormeño pregunta, ¿qué se debe hacer con los niños que tienen temor a salir a la calle? Ya. Bien, bueno, de hecho que en estos tiempos es poco complicado que ellos salgan, sí es importante recalcar que los menores no tienen que salir, pero si este comportamiento se está dando, digamos que o mejor dicho, se presentó dentro de una situación cotidiana antes de entrar al estadio de la cuarentena, habríamos igual que ver qué fue o qué ideas son las que él está teniendo de por qué no quiere salir. O sea, si él no quiere salir puede ser por un tema de miedo, lo más probable es que esté relacionado a un miedo, pero ¿miedo a qué? Miedo a la separación con los padres, miedo a que afuera de repente, no sé, se vaya a enfermar, le pase algo. Tendríamos que explorar cuáles son esos miedos y comenzar a darle esa confianza, ¿no? Ojo, no minimizando su miedo, pero sí comenzar a conversar sobre lo que ha sucedido y crearles esta zona segura, este espacio seguro, de que no necesariamente va a pasar lo que él se está creando, ¿no? Las percepciones que él está teniendo en su cabecita. Pero sí tendríamos que ver desde cuándo es que se presentó esto, con qué frecuencia, con qué personas, ¿no? De repente, no sé, de repente solo ocurre esto cuando va a salir de casa con papá, o solo ocurre cuando va a salir de casa con mamá. Entonces, los padres tienen que ser muy observadores, tienen que ver todo el panorama completo, ¿no? De cuál es la situación que le está generando al menor este temor y preguntarle,
Y si de repente el menor, porque va a depender mucho de la edad que tenga el niño, ¿no? Como digo, si son más pequeños no necesariamente van a hablar, pero si ya estamos hablando entre 7, 8, 9, 10 años que se pueden expresar tranquilamente, ahí sí se va a poder, ¿no? Conversar con ellos y dialogar de repente qué es lo que les pueda estar dando este miedo, ¿no? Pero es importante poder escucharlos, no minimizar lo que ellos, el temor que nos puedan estar transmitiendo, ¿no? Es importante poder escucharlos, validar el miedo que están teniendo y validarlo en el sentido de aceptarlo. No darles un consejo, no darles la solución inmediata. ¿Tienes miedo? Sí, es normal. Estamos hablando de un niño, puede tener muchos miedos. Entonces, comenzar a validar este miedo y luego con él mismo, de repente, buscar formas y que las soluciones también salgan de él. Si estamos hablando de un niño más pequeño que no va a poder expresar cuál es este miedo, habría que de repente utilizar tarjetas, no sé, dibujos, ¿no? Diferentes situaciones de repente o actividades que se puedan hacer afuera, mostrárselas, ¿no? Algo más gráfico, porque ellos no necesariamente van a poder hablar, ¿no? Y de repente ya en base a eso ver qué cosas son las que sí son agradables para ellos, cuáles no, y por ahí ya de repente comienzan ellos a darnos idea de cuál es este miedo que ellos tienen de poder salir. Pero lo primero es poder explorar, tener conocimiento de qué es lo que les está pasando, ¿ya? A ver, tenemos otra pregunta. Katia Garayara, a ver, vuelvo a preguntar. ¿Qué recomendaciones usted brindaría a los docentes para disminuir el estrés y ansiedad ante el cambio brusco de la educación presencial a la educación virtual? Ok, en todo caso la recomendación va para los docentes. Ya. Acá es importante, si bien es cierto, estando en aula, es más fácil para el docente poder crear este vínculo con el estudiante. De repente estando detrás de cámara, en casa, no va a ser tan fácil poder llegar al estudiante, ¿no? Para empezar, sería bueno pues saber si es que al momento que ustedes se relacionan con sus estudiantes pueden tener por lo menos el contacto visual, ¿no? De repente verse a través de la cámara. O por lo menos de repente, no sé, escucharse, porque también la forma para poder ayudarlos a ellos va a depender mucho de cuál es el medio por el cual yo me estoy comunicando con mi estudiante. Y, como les digo, mucho también va a depender de la edad que ellos tienen. Creo que la pregunta va... bueno, no especifican, ¿no?, si son adolescentes o son niños. Docentes. Habla docentes. Ah, no, perdón, si son adolescentes o si son niños. Docentes. Ok. Entonces, para ayudarlos a disminuir su estrés y su ansiedad, de repente, al momento que yo estoy teniendo este contacto con él, ¿no?, sea niño o sea adolescente, preguntarle cómo se está sintiendo, cómo están las cosas en casa. De repente no ir directamente a la orientación que yo le quiero dar académica, ¿no?, sino primero conversar con él, como cuando de repente nosotros conversamos con un familiar, ¿no?, que lo llamamos, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por casa? ¿Cómo te está yendo? Entonces, ya al comenzar a verbalizar esta parte, a ellos de por sí los va a ayudar mucho a poder ir descargando, si es que están teniendo alguna tensión, ir poder descargando. Y en el caso de los niños, como les digo, también es bueno poder tener este primer espacio, no ir directo a la clase, al aprendizaje, sino darles primero este espacio de confianza, así sea de forma virtual, sea mediante una cámara, sea mediante un mensaje de texto, sea mediante llamada. Es importante primero darles esta confianza que no tenga que ver con lo académico, para que ellos puedan expresarse y nos den a conocer que si están muy estresados, si están muy tensionados. Ahora, por ejemplo, si de repente estamos
en una clase mediante videollamada. También podemos de repente invitarlos a hacer un poco de ejercicios, estiramientos, respiración, de tal manera que ellos comiencen también a regular un poco su ansiedad. Si de repente es por llamada, también podemos ir guiando, ¿no? Mediante llamada. Bueno, si es por mensaje de texto quizás va a ser un poco más complicado porque no los vamos a escuchar y tampoco los vamos a ver, pero la idea es poder guiarlos. Y siempre para el tema de la ansiedad y del estrés tendríamos que ver también si es que ellos quieren ser escuchados, ¿no? Pero para eso va a ser importante darles un espacio. Si yo soy docente y tengo mi grupo de alumnos en esta época de pandemia en el que todos estamos en casa con mucho estrés, con mucha carga, es bueno tener los espacios previos o de repente al final de las orientaciones académicas que yo le quiera dar para conversar un poco sobre cómo se están sintiendo, que quizás en casa tampoco nadie se los está preguntando. Entonces, si ya el docente comienza a darse ese espacio y esa oportunidad, va a ser bastante favorable para el menor. ¿Cómo disminuir el estrés en los docentes? Perdón, la pregunta es cómo disminuir el estrés en los docentes. Del paso de la educación presencial a la virtual. Ok. En la pregunta de cómo disminuir el estrés y la ansiedad en los docentes, ¿no? Para el paso de las clases presenciales a virtuales, para eso es importante primero de repente comenzar a tener estos espacios para familiarizarnos con la tecnología que de repente no estamos muy familiarizados, ¿no? Es importante también mantener como adultos nuestra rutina, como les mencioné, ¿no? De hecho que mucho también va a depender de los directores y del soporte que les den a sus docentes con el trabajo, porque de hecho que se vuelve más exigente el día a día con los alumnos al tenerlos lejos o no poder tener este contacto con ellos. Definitivamente son situaciones que pueden generar estrés y que pueden generar ansiedad. Pero para eso es importante tener nuestro espacio, tener un momento en nuestro día en el que podamos enfocarnos en nosotros mismos y comenzar a evaluar y ver qué es lo que me está generando mayor ansiedad, ¿no? Si que de repente yo como docente no estoy sabiendo manejar todo este tema de la tecnología, porque de repente es completamente nuevo para mí, ¿no? El estar buscando otras plataformas, otras formas de llegar al estudiante. Es bueno poder darse ese espacio para poder identificar qué me está generando ese estrés. Y si ya estoy teniendo ese estrés y ya estoy teniendo esa ansiedad, tengo que buscar la forma de poder descargarlo. Como les dije, la mejor forma de poder descargarlo quizás es haciendo o arte, ya sea pintando, ya sea dibujando, alguna forma de expresar, el yoga, la meditación, baile, ejercicios. Entonces, todas estas cosas van a ayudar a poder descargar, ¿no? Un poco el tema de la ansiedad, y básico, como les digo, es el tema de la respiración. Si de repente ya al momento yo de tener mi clase comienzo a sentirme muy saturada, sobreestimulada, entonces tengo que de repente comenzar a hacer los ejercicios de respiración que les había comentado en un inicio, ¿no? Comenzar a respirar 3 veces, pero que sea una respiración pues bastante pausada. Entonces eso ya va a hacer que de por sí mis niveles de ansiedad comiencen a disminuir, comiencen a regularizarse y yo físicamente comienzo a estabilizarme. Pero en un momento del día es importante que se pongan a pensar de repente, ok, en mi clase de hoy, ¿qué fue lo que más me generó esa ansiedad, ese temor? No sé, la preocupación, ¿qué fue lo que me cargó? Si estamos hablando de un tema de carga académica, netamente, es muy importante comenzar a establecer horarios, ¿no? Poder organizarnos de tal manera que podamos darnos un tiempo para todos, incluido un tiempo para nosotros, ¿no? Entonces son otras formas también de poder ir disminuyendo esta ansiedad y este estrés. Ok, a ver, Mónica Mejía pregunta: salud emocional en los docentes, ¿qué recomendación darías en estos tiempos de cuarentena? Bueno, un poco como lo que he estado mencionando, ¿no?
todos en nuestro día a día, en general ahora que estamos en este periodo de cuarentena, nos sentimos bastante saturados, nos sentimos bastante cargados y es completamente entendible porque todas las funciones que de repente tenían un tiempo establecido, porque yo una vez que salía del trabajo ya llegaba a la casa y me olvidaba del trabajo, ahora de repente no, todo está mezclado y es completamente entendible pues estar con esta carga, con este estrés, pero por eso es importante, como les digo, buscar un momento en el día que sea solo para nosotros y no necesariamente de repente un espacio para poder dormir o descansar. Eso no necesariamente involucra un espacio para nosotros, sino un espacio en el que podamos nosotros conocernos, en el que podamos evaluar qué fue lo que pasó en nuestro día, así sean unos 15 minutos o unos 30 minutos, el tiempo realista, porque como digo, es muy normal que todas las funciones y tenemos que partirnos en 10, ¿no? Los docentes más aún, porque yo sé que tienen que, además de las clases en las cuales, al menos en el Estado, sector público, además de las clases que tienen que visualizar, ese seguimiento que tienen que hacer los estudiantes, y a eso le sumamos que de repente es papá, mamá, hay niños en casa, definitivamente la carga va a ser bastante. Pero hay que comenzar a establecer tiempos, ¿no? Es bueno también poderlo conversar con mi director, con la persona que me está monitoreando, ¿no? Si me siento ya muy cansado, muy estresado, porque los docentes siguen siendo seres humanos, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces las estrategias van a ser de alguna manera también similar. Si tenemos de repente una persona de confianza, también poder recurrir a esa persona y contarle cómo me estoy sintiendo. Esas cosas también ya van a poder ayudarme a descargar lo que estoy sintiendo. Y si no, como les digo, en algún momento del día busquen un espacio para hacer la actividad que más les guste, que más les agrade. Busquen apoyo. Somos seres humanos y por naturaleza somos seres sociables que vamos a necesitar siempre de otra persona y eso no está mal. No podemos vivir solos, no podemos hacer todas las cosas nosotros solos. Si yo estoy necesitando ayuda, también es bueno poder reconocerlo y poder decirlo, poder expresarlo. Estoy necesitando apoyo en esto. Por eso es que también en este tiempo es muy importante hablar de la empatía, porque si no tenemos empatía vamos en verdad pues a vivir en un mundo bastante egoísta, ¿no? Entonces yo sé que la carga que tienen los docentes es bastante, pero hay que buscar un tiempo para cada uno. Como les digo, pueden buscar actividades que de repente incluso muchas veces dejamos de hacer actividades que eran de nuestro agrado por la carga que tenemos. De repente por ahí, al menos unos 15 minutos, unos 30 minutos, retomar esa actividad que la había dejado. No sé, como les digo, pintar, dibujar, bailar, tejer, cualquier actividad que me ayude a olvidarme un poco de las preocupaciones y del estrés que estoy teniendo, pero eso va a depender mucho también de cómo soy yo, no todas las personas tenemos los mismos gustos e intereses. Okay.